Amables televidentes, como habíamos anunciado, nos acompaña el ingeniero Freddy Pérez. Freddy Pérez era coordinador del sector externo del doctor Leonel Fernández, de los renunciantes del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente es un alto dirigente, o va a ser un alto dirigente, del partido Fuerza del Pueblo. Encantado, Freddy, de tenerte en el programa. Gracias por esta invitación y con gusto. A Freddy y a mí nos une una amistad de más de 30 años. Yo diría que más todavía. Aparte de que somos ingenieros, ¿no? Y fuimos profesores en la UAS los dos. Sí. Freddy, el tema caliente al finalizar la semana es la empresa que contrató la Junta Central Electoral para la auditoría, que le han sacado todos los trapitos al sol a la Deloitte, pero además, es decir, no se está cumpliendo con lo que pedía el doctor Fernández, que participaran la OEA, la Unión Europea, organismos internacionales técnicos diversos, incluso de los candidatos. ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso? Yo pienso que la Junta Central Electoral le conviene a ella contratar una empresa internacional que no tenga ninguna relación con los acontecimientos que se dan en República Dominicana, porque de lo que se trata es realmente, es que es un programa hecho por la Junta Central Electoral. Y qué bien, probablemente con los técnicos dominicanos. Pero cuando eso sucede, usted busca una compañía que realmente lo que hace es certificar. Hay compañías internacionales que lo único que hacen es porque certificar. Deloitte es una auditora, es de las cuatro auditoras grandes, pero yo no sabía que tenía expertise en materia electoral. Nosotros no conocíamos eso porque yo nunca lo había oído. Ahora, como buena compañía especializada en asuntos empresariales, es muy conocida aquí. Pero además está muy relacionada al gobierno, a las instituciones privadas. Entonces eso no va a traer la transparencia. No va a traer la transparencia que se anda buscando. Lo lógico, y un precio importante el que se está contratando. Entonces no va a pasar de ahí. Porque la idea que hay en el pueblo dominicano de que hubo un fraude, que a quien le interesa debe ser a la Junta Central Electoral. Y no el pueblo dominicano. Participación Ciudadana dijo que eso eran ilegítimas. Ilegítimas. Entonces, yo pienso que ya de entrada esa contratación está desacreditada. O sea, yo entiendo que no va a resolver nada. Eso es como con uno hace... Nadie va a querer los resultados. Eso es como, déjame hacer esto por hacerlo. Para que como el conteo. Como el conteo que iba a tomar 3 meses y que lo hicieron en menos de 24 horas. No se puede hacer porque eso dura ya 3 meses. Entonces, duró 24 horas. Hay una serie de situaciones que ellos no pueden demostrar. Por cierto, la Junta está convocando para el día 14 a todos los partidos para tomar la decisión de si va o no va el voto automatizado. Ya ustedes dijeron que no. No, es que no pasó la prueba, porque de entrada ellos dijeron que eso era un plan piloto. Y si es un plan piloto, obviamente lo que interesaba era que funcionara. Y no pasó la prueba. Lo que quiere decir que yo entiendo que la mayoría de los partidos no lo van a aceptar. No, y ellos mismos han dicho que tiene que ser por el consenso de todos. Exacto. Porque el PLD no, el PLD quiere que está de acuerdo con el voto automático. Tiene que estar de acuerdo. Pero sí, eso fue lo que le dio. De que antes votaban los muertos, ahora votaron cédula. Sí, Hubo cédulas que votaron solas. No, una candidata, Carretón es un distrito. Recientemente me reuní en una casa de un amigo y ella aspiraba a candidata como como vicesíndica, vicedirectora, vamos a decir. Y ella dice que desde el viernes estaban votando los muertos en esa mesa. Y que a ellos lo sacaron todo y que hicieron lo que les dio la gana. O sea, el fraude se manifestó de diferentes maneras. Una gente iba a votar y salía la foto nada más de Gonzalo. O podía decir que ya votó. O lo que vio todo el mundo, la compra. Porque antes como que era medio oculto, pero esto fue a la vista de todo descarada de cédulas. Descarada. Pero que esas cédulas se podían usar para votar. Sí. Porque antes la gente se compraba la cédula para que no votara. Pero ahora lo hicieron. Exacto. No, ahora lo hicieron, Sí. para que no votara. No. Y también la única explicación que en el sur se pudiera votar
los 75 o el 80% es solamente bajo ese criterio de que la cédula votaron y de que los celulares votaron. Porque resulta que una foto del celular a la cédula pasa a la prueba del scan. Sí. Es decir, los celulares votaron también. Lo que llama la atención es, por ejemplo, nosotros nos conocemos muchísimo. Tú estabas pequeña, cuando nos reuníamos todos los 25 de cada diciembre. Y nosotros hemos tenido con mi socio una compañía de ingeniería, ¿no? Entonces el ingeniero Andújar, que su especialidad es el presupuesto, la parte dirigencial de la compañía en términos de costo, ¿no? Y él compró un programa, porque nosotros hicimos maestría en México. Y en estos días tenía un problemita y solamente llamó. Y él le dijo, no hay problema. Desde México él entró a su programa y hasta le mejoró la condición de la computadora donde estaba el mismo programa instalado. Es decir, que la parte tecnológica, una persona en Boca Chica, mañana en Boca Chica el 6 del mes pasado, déjame ver, son las 4 de la tarde, déjame yo entrar, y podía entrar. Esa es la debilidad. La tecnología es muy vulnerable. Sí. Esa es la parte frágil que tiene la tecnología en ese aspecto. Y lo usaron, porque el problema habría que contar también, no solo de hacerlo, sino que los que tenían que velar por la transparencia, la pulcritud y el buen manejo, dejaron que sucedieran las cosas. Entonces, nosotros no vimos unas elecciones que se estaban dando el día 7. Se supone que eran elecciones el día 6, pero el día 7 se estaba votando. Se está votando. Entonces, dando boletines. Sí. Y estaban votando hasta la y medianoche en el sur. Y lo otro, dar boletines antes de cerrar los colegios electorales. Esa parte también violenta la ley. Sí, eso fue desastroso, yo diría. Porque todas las elecciones, vamos a decir, después de la muerte de Trujillo, se podía hacer ampliaciones, pero los responsables de la Junta Central Electoral decían, bueno, vamos a hacer una ampliación, tenía que ser hasta las 6 de la tarde, vamos a darle hasta las 8 o hasta las 7, pero ponían límite. Esto no. Votaban, pero seguían dando boletines, colegios electorales pero ellos abiertos. ampliaron, pero no pusieron límite. No. Pero eso, fíjate qué cosa, que la votación masiva es en el sur. En el resto del país fue el 24% del padrón, pero en el sur lejano. Ahí, donde hay menos posibilidad de llegar, donde la gente es más pobre. Ahí es donde la gente tiene más conciencia. Óyeme, hasta el 80%. Es imposible. El problema fue intervenir de la manera bruta como ellos intervinieron, porque con el 89% ya computado y una tendencia favorable a Leonel Fernández, las tendencias no cambian así de una forma tan resultó que se asustaron porque vieron que las mesas que faltaban, en el tiempo que faltaba, y los votantes, aún votando el 100%, no daba. Entonces, cogieron, como tenían el manejo de la tecnología, que podían penetrar a cualquier centro de mesa, lo que dieron la orden, lleven gente o compren cédula en el sur, en esos pueblos. Y el día 7 estaban votando. Entonces, de la pregunta que tú hacías, correctamente, si a la Junta es que le interesa que se demuestre que no fue algo que ellos tengan nada que ver, lo que le importa es que esa... No, además hay que limpiar la imagen, porque ahora mismo la imagen está un poco... Muy mal, que esa auditoría que se haga forense sea con una compañía que no tenga nada que ver con nosotros y que sea reconocido. Aquí hay muchísima gente que para comprar un vehículo, que sucede mucho que lo compran allá de medio uso para traerlo, pagan una cantidad para que le den un turno, como dicen, en Miami, en feria de vehículos. Hay gente especializada en eso, pero en el mundo hay gente especializada para cada cosa. No solo para eso, sino para sistemas implementados para una compañía realmente grande. Debió ser una empresa tecnológica. Claro, No reconocida. no una auditora. No, auditora. Porque la auditora lo que se refiere en auditoría a Estado financiero. Y auditora con nexos del gobierno, que supuestamente tiene contratos con varias instituciones públicas. Pero esa es la del Deloitte Estado. dominicana. Pero es lo mismo. Pero hay No solamente eso, como yo dije en el comentario, es lo mismo. ellos participaron en Punta Catalina. Exacto. Sí.
para remate, Punto Catalina. como dice. Fueron de los que recomendaron que le dieran el contrato al único que era Odebrecht. Sí. Al único. Y entonces yo creo que las cosas no andan bien, ¿no? No. Con todo ese precedente, ellos no debieron seleccionar a Deloitte. No. Yo pienso que hay muchas compañías especializadas, muchas empresas especializadas en Estados Unidos, en Europa, que nosotros somos un país conectado con el mundo y eso significa que tenemos relaciones con instituciones públicas y privadas. Era consultar nada más. Hasta gratis a lo mejor salía, un donativo. Sí, a la OEA, por ejemplo. Hay otro tema, Freddy, que también en los 2 últimos días con el tema de la auditoría se olvidó un poco, pero es el debate sobre la candidatura del doctor Leonel Fernández, ¿sí? Que hay ya recursos ante el Tribunal Constitucional, pero también hay tiempos. ¿Sí? Sí. Es decir, ustedes no tienen el temor de que... La Junta diga que no. No, la Junta no, porque la Junta puede decir que sí, que no, pero es el Tribunal Constitucional. Claro. Yo pienso que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental, consagrado en la Convención Americana, que entre otros derechos, por ejemplo, está el derecho de expresión, el derecho de asociación, el derecho de reunión, ese conjunto de derechos que esa convención se ha consagrado, son parte del juego democrático de los países. Y como parte del juego democrático de los países, pues tenemos que el derecho fundamental que lo consigna la Constitución Dominicana, de elegir y ser elegido. de elegir y ser elegido. Nosotros no tenemos ningún temor. La Junta no puede, ese no es el papel, el día que vayamos a inscribirlo, lo inscribimos y lo recibe. En tal caso, si hay algún tipo de cuestionamiento, sería ello al Tribunal Constitucional. Exacto. O al superior electoral. La semana pasada nosotros tuvimos al doctor José Manuel Jerez y él explicaba ciertamente que, porque muchas personas han querido manejar la hipótesis de transfugismo y que por eso entonces no podría presentarse con un nuevo partido, y él decía que no, que realmente no existe el transfugismo, y el doctor Leonel Fernández no tiene por qué decirle no a inscribir su candidatura por ese partido o ese grupo de partidos. Así es. Pero además, aquí se da una situación sui generis, y es que es un partido que se ha partido por la mitad. Son 2 partidos. Pero el PLD dice que no, que nada más fue un 10% que se ha ido. Ah, sí. Y entonces, ¿de dónde sacó no hay tanto tal voto? laceración. ¿Y de dónde sacó tanto voto? Ustedes eran que una, ganó. Ustedes eran minoría. Ustedes eran una minoría. La minoría se rebeló y le ganó. En el centro de cómputo se le ganó. Por eso yo digo que es penoso y es lamentable, y se darán cuenta en el tiempo, el hecho de que dejaron ir a Leonel Fernández. Y resulta que el pueblo está de fiesta, porque el pueblo dominicano ha saludado la salida de Leonel Fernández del PLD. Pero otros en el PLD dicen que si ellos pierden es por culpa de esa minoría que se fue, que Leonel Fernández sería el culpable de si ellos pierden el poder. Hay mucha gente que eso es lo que está diciendo. Una forma de adelantarse a lo que puede pasar. A lo que pueda pasar, pero yo creo que quien lo van a culpar es a ellos por haber dejado salir a Leonel Fernández. Y de una primaria interna, porque es algo entre compañeros. Sí. O sea, déjalo que participan, porque hay que coger el gobierno completo. Si era una minoría, el comité político, el comité central, que supuestamente ellos son mayoría, el gobierno, los ministros, todo eso, y le ganamos. Entonces, ¿cuál es la minoría? Yo no entiendo. Y el dinero. Mucho y ahora, todo el dinero del mundo. Y ahora, por ejemplo, el culpable sería Leonel Fernández. No, la historia lo condenará porque van a salir del gobierno. El PLD, esto es lo que se llama perder. El PLD va a salir del gobierno. Y yo lo decía desde antes. Yo decía que si el PLD se dividía, iba a salir del gobierno. Claro. Y veremos un PLD tan pequeño como el PRD, que fue un partido de grandes masas. Veremos un PLD más pequeño que el PRD en el tiempo. Vamos a hacer una breve pausa, Freddy Pérez, con tu permiso y los amables televidentes. Volvemos en pocos minutos.
Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el ingeniero Freddy Pérez, coordinador del sector externo del doctor Leonel Fernández y dirigente de la Fuerza del Pueblo. Doctor, ¿no tienen quizás un poquito de temor ustedes? ¿Por qué lo digo? Por la situación que se presenta. Primero la división del PLD y entonces luego una gran parte de la población un poco cansada del gobierno o muy cansada del gobierno, de los actos de corrupción, delincuencia, situaciones que se presentan cada día, a que el PRM gane fuerza y... No, yo pienso que... Vamos primero a tomar una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda, que entona muy bien esta hora, Claro. Jessica e Industrias Banilejas. Gracias. Aroma, sabor y calidad. Sí. Bueno, yo siempre tomo mi Café Santo Domingo. Claro. Abundando sobre eso, Freddy, hay encuestas ahí que muestran a Abinader en primer lugar. Sí. Bueno, hay una incertidumbre, porque hay que reconocer que hay una incertidumbre en la población dominicana en relación a la decisión del presidente Leonel Fernández. Pero una vez que está inscrito y en la masiva recibimiento que viene recibiendo Leonel Fernández en toda la provincia que estamos asistiendo, yo creo que no. Están ahora en la fase de la juramentación. Sí, yo creo que no. Porque si el PLD tenía más de 2 millones de inscritos, pues vimos que el Leonel Fernández sacó 1 millón, casi 1 millón de votos. Más de 1 millón de votos. Realmente él sacó más de 1 millón de votos. Los métodos que se utilizaron le fueron quitando y al otro le fueron sumando. Todo el mundo lo vio, lo sintió. Uno salía a la calle y preguntaba, ¿y quién fue que votó por este hombre? Porque nadie sabe quién fue que votó. Todo el mundo dice que votó por Leonel. Entonces, no hay temor. Es un partido de oposición. Se están dando pasos para llegar a acuerdos en la parte, por ejemplo, municipal, en algunos casos, y en la parte congresional. Eso es importante. Y entonces hay un bloque de partidos que apoya al presidente Leonel Fernández. En la parte presidencial. Sí. Y a él también otro bloque de partidos y que yo creo que se llegarán a acuerdos. No hay ningún temor. Yo pienso que el gran perdedor de esto será el PLD precisamente. Freddy, y ahora viene la fase, es decir, conjuntamente con una campaña, es crear un partido. Claro. Que era la estructura de un partido, porque era el Partido del Trabajador Dominicano pequeño, pero entonces ahora hay que sumar, hay que crear un comité central, un comité político, un comité de lo base. diferente, las comisiones, lo que sé yo, decir. Sí. La carpintería. La carpintería. Pero eso hay que hacerlo en medio de una campaña. Sí, lo estamos haciendo. Hay una cosa, que es extraño ver un partido que nació grande, porque es un partido que nació grande, en el sentido de que los mismos actores que llevamos a Leonel Fernández a sacar esa cantidad de votos, estamos ahí y somos parte de la estructura, ahí están los enlaces que serían los miembros del Comité Central que renunciaron. En este sentido, se ha dicho que los secretarios de la Secretaría, porque hay que reconocer que el PLD como estructura política tiene un comité político, un comité central, la parte administrativa que son las secretarías, entonces los comités de base y de los comités de base, los comités intermedios, las circunscripciones, esa es la estructura, esa es la carpintería del PLD. Nosotros le vamos a llamar de otra forma, pero es similar. Eso ustedes la tienen. Sí, la tenemos, de hecho, no de derecho, porque estamos en la carpintería de lo que es la fuerza del pueblo. Pero trabajando estamos como si tuviéramos, por ejemplo, yo estoy en la estructura de estrategia, que es más o menos lo que sería el comité político en el PLD, ¿no? En vamos a decir que la alta dirección de esta campaña. Y todo será provisional porque lo que sí hemos estado de acuerdo, y el presidente también, de que después de las elecciones hay que hacer un congreso para que las autoridades del nuevo partido pues salgan como parte de la democracia interna que no se dio en el PLD, porque ellos se fueron por muchos años reproduciendo a sí mismos y lo que hicieron como una vejiga para no salir, no someterse a las bases.
los miembros del comité político que comenzaron pequeños terminaron en 35 para no someterse a las bases. Entonces, estamos en esa carpintería. Lo que ha pasado es que, como tú dices, en medio de una campaña estamos trabajando para llevar a Leonel Fernández a la presidencia a través de un partido pequeño que se llamaba PTD, ahora se llama la Fuerza del Pueblo. Pero eso no es la estructura de nosotros. Y lo iremos haciendo en el proceso. Pero no nos afecta, en realidad no nos afecta. Al contrario, más le ha afectado el hecho de que para aumentar el comité político no llevaron una sola mujer, y eso le creó muchísimos problemas, además de que ahí no hubo mérito ni nada para seleccionar, sino que fue de dedo, prácticamente. Entonces, ¿cuándo el doctor Leonel Fernández iría a inscribir su candidatura? Bueno, hay una comisión encargada para eso, que en cualquier momento la inscriben. Y no ustedes están esperando temor. coaccionar todos los actores. No, los acuerdos que se están haciendo con el grupo de partidos que lo declaró su candidato presidencial. Okay. Entre ellos ustedes conocen, está el BIS, el PTD, el PQDC, una serie de partidos, la Fuerza Nacional Progresista. Sí. Entonces, ese está en eso, incluyendo en algunos niveles. Se ha estado discutiendo con el mismo PRM, se ha estado discutiendo. Se dice que en Santiago Eduardo Estrella sería candidato de todos los partidos. Se dice que hay un acuerdo en 24 senadurías. En 24 senadurías. Y eso es positivo para la democracia, porque eso equilibraría, tendríamos un Congreso equilibrado de 3 fuerzas. Sí, así mismo, de 3 fuerzas. Que va a haber siempre que 2 se tengan que poner de acuerdo. Y eso es bueno. Sí, eso es bueno. Porque nosotros tenemos un sistema presidencialista. En Europa la mayoría son parlamentarios, que cuando no suman mayoría, el gobierno se cae. Sí. En el caso que ahí sí de verdad está prohibido el transfugismo. No, sale el transfugismo realmente de eso. De eso. De que no compete a una presidencialista como nosotros, presidencial, un sistema presidencial. ¿Por qué? Porque un partido que tiene una mayoría en el Parlamento, que se le vaya una parte, puede perder hasta el gobierno. Sí, exactamente. Entonces, de ahí que sale la palabra transfugismo, que no tiene nada que ver. Inclusive el hecho de que son 2 partidos, el PLD se divide en 2. Así, llamarle transfugismo es una manera de medio desacreditar. Eso es lo mismo que decir que don Juan fue un tránsfuga porque se fue del PRD. Entonces, eso es como decir, ¿no? Sí. Pero lo más grande no es eso. El alcalde actual, nadie protestó. El alcalde actual estaba en el PRM y terminó siendo candidato del Partido Reformista y es del PRM. Porque no se pusieron de acuerdo. No, y Josecito Jacín ganó por el Reformista. Exacto. Y ahora es del PLD, del Comité Central. Y sí. Lila Burkel, que y también es del Comité. ¿Y ellos no le llamaban tránsfuga? No, era. Hay varios casos así de que eran de un partido y saltaron. Y cayeron nada menos con el Comité Central del PLD. Óyeme esto, sin ningún esfuerzo cayeron por ser senador y ser diputado, por una regla que se estableció a través del comité político y sancionada por el comité central, de que los diputados y los senadores eran parte del comité central, automático. Así como los presidentes de la Cámara lo eran también del comité político, transitorio. Realmente. Entonces, yo no veo de verdad esa pregunta. No tenemos ningún temor porque nosotros somos los mismos. En el PLD, estando en el PLD, los que trabajan saben quiénes son los que trabajan. Claro. ¿Quiénes son los que trabajan? Y muchos de los que trabajan se han salido. O sea que ellos tienen problemas. Y entonces, en el caso del sector externo, no ha habido deserción, se mantiene. Al contrario, están llamando más que nunca. Porque yo me senté con el presidente para decirle que todos los partidos tienen sector externo y que hay partidos, movimientos que no le interesa entrar propiamente al partido, sino mantenerse fuera, pero apoyando la gestión de ese partido. Entonces mantenemos lo que vamos a hacer, la doble militancia.
como muchos PLDistas, habían PLDistas, miembros del Comité Central que tenían su movimiento. Y entonces se da una estructura piramidal. El presidente, con su estructura, conoce a la gente que va ingresando. Entonces, la doble militancia es, vamos a entrar a todos los miembros del movimiento que quieran a la fuerza del pueblo. Y aún un movimiento entre completo a la fuerza del pueblo, el presidente puede seguir manejando su movimiento, porque no lo podemos desamparar. Porque el contacto de la gente es a través del presidente de ese movimiento. Es así. Entonces, manejamos y seguimos manejando el sector externo hasta que el presidente lo decida. Y hay tiempo, mientras tanto, para hacer lo que ustedes están haciendo y no darle mucha larga a esa incertidumbre de que todavía la Fuerza del Pueblo no es un partido como tal, inscrito y aceptado y bueno, con todo lo demás. Te decía, mira, por ejemplo, el color, el emblema, una serie todo de eso cosas. se está trabajando, no es algo que todavía está... Okay. Pero lo tiene que aprobar la Junta. Sí, tienen que someterse a la Junta. No van a poder usar el morado. No, El amarillo. no. Ni el amarillo. No tanto el amarillo, el morado. El morado. Porque lo que identifica al PLD es el morado, no el amarillo. No. Yo digo que el PTD sí pidió algunas cosas, entre las cuales le conserven su color. Y no hay problema. Creo que es rosado. Verde. Verde. Es verde. Verde y negro. Como el 14 de junio. Como el 14 de junio. Inclusive ellos cantan el himno del 14, los PTDI. Lo cual indica que hay un abanico, vamos a decir, desde fuerzas conservadoras hasta fuerzas de izquierda, Sí. con el doctor Leonel Fernández. Así es. Si se puede hablar Siempre- todavía de que hay fuerzas de izquierda y de derecha, ¿no? Siempre lo ha sido así, Ramón. O sea, el presidente Leonel Fernández siempre fue muy abierto en términos de las corrientes políticas. Y no es diferente ahora, en ese sentido, yo diría. De izquierda, de derecha, de centro, porque el PLD siempre ha sido de centro realmente. Aunque cuando se fundó, del cual yo era parte, en esos momentos que estábamos en la universidad, Era un partido de izquierda. era un partido de izquierda, de verdad. En la concesión era de izquierda, Partido de Liberación. Pero se fue centrando. ¿No se repetirán los mismos vicios en la fuerza del pueblo que ocurrieron en el PLD? En el PLD. Porque el PLD era el partido puro, el partido... Así es. y el poder lo transformó. Entonces, no se corre riesgo de que eso se reproduzca. Y añado que eso es quizá uno de los miedos que tiene mucha gente, de pensar que sería como un apéndice y que Sí. vamos a seguir con lo mismo que está ahora. Cuando yo renuncié el mismo día que habló el presidente Leonel, antes de que hablara. Y una de las razones para yo renunciar decía que el profesor Bombo salió del PRD porque consideraba que su etapa histórica había terminado. Yo creo que el PLD también. Entonces nosotros hemos discutido precisamente el aspecto de que no podemos reproducir los vicios por lo cual nosotros salimos del PLD. Entonces en eso lo vamos a tener muy en cuenta, evitar eso que la OTAN, que el grupismo. Vamos a tratar de... El presidente Leonel Fernández está muy claro, porque lo hemos tocado eso en las reuniones. Precisamente esa inquietud, porque la hemos recibido desde afuera. Claro, ¿no? de Porque la ciudad. desde afuera, ¿será esto lo mismo? No, no es lo mismo porque decidimos salir porque ya era insoportable la situación. Y lo que queremos es tener un partido más abierto, más conciliador, más de consenso, más representativo y con un líder probado como lo es Leonel Fernández. Freddy Pérez, muchísimas gracias por tu Gracias. participación. Gracias por esta invitación. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.